Muy buenas tardes amigos y amigas que nos escuchan en este programa en esta tarde. Sean bienvenidos nuevamente a los ansiolíticos. En esta ocasión vamos a estar platicando un poquito en cuanto a los trastornos de la ansiedad. Les habla su amigo Saúl y en esta ocasión también me encuentro aquí con una compañera y amiga de la escuela, Naomi. Naomi, ¿cómo estás? Bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación y claro, como lo habías mencionado, hoy vamos a estar platicando acerca de los trastornos de la ansiedad, en específico acerca de su clasificación y los distintos tipos que existen. Claro, y es interesante porque pues vemos como hay muchas divisiones, ¿no? Muchas variantes en cuanto a esta, pues, patología, le podríamos llamar, eh, que es tan famosa, ¿no? Que es tan común y escuchamos todos los días, que es la ansiedad, ¿no? Pero para entrar en contexto y dar una breve introducción, eh, pues sabemos que la ansiedad es una reacción natural, ¿no? Que todos los seres humanos tenemos cuando entramos a una situación de amenaza. Es como una reacción de adaptación, ¿no? Que todos tenemos. Sin embargo, cuando esas reacciones pues, se vuelven muy recurrentes, muy, ¿cómo decirlo?, muy intensas, pues es como se puede convertir en una patología, ¿no? Entonces, los trastornos de la ansiedad son básicamente pues estos procesos que pueden afectarnos no solo mentalmente, sino también físicamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esos trastornos, Naomi? Bueno, los trastornos de ansiedad, como lo habías comentado, son más común de lo que pensamos. Todos lo hemos vivido alguna vez. Es nuestra reacción natural a una amenaza cuando tenemos miedo de algo, cuando algo nos preocupa y entonces se vuelve un trastorno o algo más grave cuando está disminuyendo nuestra calidad de vida y nos afecta tanto socialmente, físicamente, mentalmente. No podemos continuar con nuestras metas, con nuestros hábitos. Y dentro de estos trastornos de ansiedad, bueno, existen diferentes tipos o diferentes clasificaciones. Por ejemplo, está el trastorno de ansiedad por separación, que um, se debe a un apego. Este ocurre cuando, bueno, se detona la ansiedad cuando la persona que lo sufre se separa de algo o alguien a quien está muy apegado. O también tenemos, por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada, que es como el más común. Eh, esto está presente cuando hay una ansiedad y una preocupación excesiva. Por ejemplo, cuando estamos en nuestras últimas entregas, cuando hay una situación de mucho estrés, se produce una situación de mucha ansiedad y existe el nivel de exceso de estrés o de ansiedad, que es cuando ya no lo podemos controlar y es cuando afecta ya nuestras decisiones y nuestro pues día a día. Claro. Y como mencionas, fíjate que pues se me hace muy interesante porque vemos cómo este, estos trastornos se relacionan mucho también con nuestra autoestima, ¿no? O sea, como por ejemplo, tú mencionabas esta clasificación que es trastorno de ansiedad por separación. Y, o sea, hasta su mismo nombre lo dice, ¿no? O sea, cuando tú estás con una persona, ¿no? O sea, tal vez, pues con tu novio, con tu pareja, ¿no? Y esta persona, pues se tiene que ir, ¿no? Y se separan por unos momentos, por unos instantes. Entonces, muchas veces, pues empezamos a desarrollar como, pues esta sensación, ¿no? De ansiedad, de, no, pues, porque se fue? Quiero estar con esta persona, ya quiero que vuelva, ¿no? Entonces, pues eso también tiene que ver, eso conecta, ¿no? Con nuestra autoestima. Y así como conecta con nuestra autoestima, también conecta mucho con otras emociones que son negativas, ¿no? Como por ejemplo el miedo. Hay una clasificación de la ansiedad que es el trastorno de pánico. Y bueno,
¿Esto a qué se refiere? De que nosotros empezamos a tener ansiedad o empezamos a sentir ansiedad cuando pues empezamos a sentir miedo, ¿no? En cuanto a algo. En este caso, ¿sabe yo que me imagino? Yo pienso mucho, no sé, por ejemplo, en esas películas cuando que tienen que ver con asesinos, ¿no? O cuestiones así, que pues está la persona y entonces pues aparece, ¿no? El asesino o empieza una situación de peligro, entonces esta persona empieza a generar ansiedad y empieza a tener mucho miedo, ¿no? Le empieza a entrar un ataque de pánico. Entonces, esta también es una clasificación, ¿no? También, por otro lado, tenemos una que tiene que ver más con cuestiones sociales, que es el mutismo selectivo. Y hasta su nombre puede sonar como un poquito raro, ¿no? Pero dice que eh, lo que significa este trastorno tiene que ver con situaciones sociales específicas en las que existe expectativa por hablar a pesar de hacerlo en otras situaciones. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Pues que existe un fracaso constante eh, por esta persona, es decir, como esta persona siente un fracaso constante por no poder expresarse, ¿no? O por no poder hablar en situaciones públicas. Entonces, esto es el mutismo selectivo, ¿no? Cuando tú empiezas a sentir ansiedad por el simple hecho de, pues, de tener esta incapacidad de no expresarte, ¿no? De no hablar como, como se esperaría, ¿no? De ti en una situación pública o social, ¿no? ¿O qué piensas en cuanto a esto? Bueno, sí es muy interesante. También otra clasificación relacionada a lo social viene siendo la llamada agorafobia, que se enfoca más en un miedo o una ansiedad al usar el transporte público, a encontrarse en medio de una multitud o a estar en espacios abiertos, bueno, tanto abiertos como cerrados. El chiste es estar fuera de casa, ¿no? Fuera de tu zona de confort, de tu lugar seguro. Y más allá de estar fuera de tu lugar seguro, estar solo, bueno, aumenta este nivel de ansiedad. Entonces, se vuelve un problema porque son situaciones que deberíamos de poder manejar cualquier ciudadano, cualquier pues ser humano, ¿no? Dentro de una sociedad. Aunque nos cause miedo, sabemos que lo podemos controlar. Entonces, entonces, por ejemplo, ahora que tocabas el tema de la autoestima, también hay una clasificación que tiene que ver un poco indirectamente, pero bueno, al final tiene una relación, es la llamada, perdón, el llamado trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamento. Esto tiene que ver cuando hay una relación con drogas, con abusos de sustancias o medicamentos y que al tratar de dejarlas se genera un estado de ansiedad extremo. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Que vuelvas a ese ciclo vicioso de las sustancias y los medicamentos. Así es, entonces, pues son muchas clasificaciones, ¿no? Las que existen en cuanto a eso. Eh, yo creo que, pues a veces no dimensionamos esta parte de qué tan profunda, ¿no? Puede ser esta patología y cuántas clasificaciones puede tener, ¿no? Porque, pues nos dicen, ah, pues tengo ansiedad y qué es lo que piensas, ah, pues sí, eh, pues sí, no tiene preocupaciones, tiene estrés y le falta relajarse, ¿no? Pero cuando tú empiezas a, a investigar, ¿no? En cuanto a, pues todas estas clasificaciones, ¿no? Y que existen diferentes tipos y variantes en cuanto a, pues esos trastornos, pues ya es cuando dices como, no, pues sí, pues sí son bastantes, ¿no? Y pues obviamente que pues cada una pues se trata, eh, a lo mejor todas hay algunas maneras generales de tratarlas, pero eh, pues en algunas
ya hay otras cosas específicas, ¿no? Que se tienen que hacer para poder disminuir este problema, ¿no? Porque no es lo mismo eh, tener problemas con el autoestima a, pues no sé, tener problemas para expresarte en público, ¿no? O sea, sí está relacionado, pero se trata de diferente manera, ¿no? Entonces, pues, esos han sido como algunos trastornos y esperamos que les hayan gustado esta breve explicación. Vamos a estar comentando más en cuanto a ellos pues en un futuro. Y pues hasta aquí vamos a dejar este episodio, ¿vale? Pues muchas gracias Naomi por acompañarnos y